Hola, Tiblibes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Tebeos de Barrenaus, el espacio de tierra de Barrenaus, aunque charro de Tebeos. Hoy toca charrar das rateos en la escuela, da improvisación y da falanche, pero todo eso, espero que sí, adentro del universo mutant. No te vayas, que en principio ya Tebeos de Barrenaus. Para para va pa pam, para va pa pam, para pa pam, para. Los X-Men, desde lo suyo origen, y una serie basada en que lle una escuela, un puesto tan que van los mutants a aprender a hacer servir los suyos poderes. Charles Xavier y conocido como lo profesor X, y la resta se suposa que son los suyos alumnos y alumnas. Más ni menos, bien a so ven, ta escuela no viva ni blas, este no lleva clases ni lleva cosa. Antimás los personajes pues iban creciendo, iban teniendo ya más años, ya no llegan en edad escolar. Así nada, es que bien a so ven la escuela Xavier pa jóvens dotaus, ni era escuela, ni era pa jóvens, y bella vegada si es que ayer era de Xavier. Lo concepto de escuela y un concepto que manixeba y disparixeba según es lo guionista. Y también iba cambiando mucho. Por ejemplo, aquí en 1980 con Kitty Pryde, que ya era prácticamente la sola alumna. La sola alumna adolescente, toda la resta, pues bueno, pues sí, pues eran alumnos, se podrían considerar estudiantes. Pues hombre, ahí eran una mica grans. Pues ya, pues empecieron grupos de estudiantes, pues una mica más grandes. Con todo y con eso, pues muy poqueta chen. Aquí, todo pesa. Los nuevos mutants, que ahora llegue de moda porque ya la pelito hizo, ¿no? Pues bueno, pues ya veis, 5, que en principio lo grupo original, y bueno, pues igual, vine a ver uno más, pues 6 7 guaito, pero una cosa así, ¿no? Poqueta chen. Y esa etapa de los nuevos mutantes, pues también, estilo de impuestos, generación X, una cosa parecida. Pues está bien, pues eso, 5 6 7 mutants, poca chen, y sí que ese concepto de a mostrar, a hacer servir los poderes que tenían, pues chen adolescente, con problemas adolescentes y con toda esa. Y después pues ya era ya la etapa de Grant Morrison, que casi no la han reeditado a vegadas, ¿verdad, Panini? Ya podéis reeditar otras cosas que no tengo, esto lo tengo ya no lo reedites más, por favor. Bueno, pues aquí Chena trompicuesco. Esto, las ratios, bueno, un desastre. Pues eso, pues los desastres estos educativos. La venga Chena a trompicuesco en las aulas. Ya veis que ha tenido diferentes etapas. Aquí, bueno, de hecho, en esta, yo creo que ya la sola etapa, aunque viva más alumnos que profesorado. Porque por un regular, pues vea mucho más profesorado que no alumnos. Y este es el concepto, escuela con muchos alumnos que sí que sale a otras pantallas, que en las pelis de los X-Men. Por muchos años, los nuevos mutantes de New Mutants estió la colección que charraba dos adolescentes que iban a escuela a aprender a hacer servir los suyos poderes y que, pero que sí, de vez vivían las suyas propias aventuras. Y esto estió asinas desde 1980 dica 1991 cuando arribó Rob Liefeld, un dibujante y guionista que tenía mucha influencia en esos años, y los transformó en X-Force, bella mena de fuerza paramilitar que también luchaba contra los malos mutants y de todo el universo Marvel. Para quien no lo conozca, Rob Liefeld y un dos dibujos más queridos y respetados del mundo, tanto por los suyos compañeros de trabajo como por las fans. Más que más por la expresividad que le da a las caras, por la suya originalidad, por los suyos fundos conocimientos de anatomía humana. No, esto no llega así nas de tot. Buscad en internet, pasared un buen rato y ya el día charraremos de Rob Liefeld y de todo lo que supuso para el universo Marvel y para lo cómic. En 1991 disparéis de New Mutants. X-Force van a lo suyo y cualquier cosa, pero alumnos de una escuela no. Así es que, por coherencia argumental, porque a una escuela pues le fa falta alumnado, y también porque es bien rendible, y más en los 90, hacer una nueva colección X, una nueva colección de mutants, en 1994 amaneix Generación X, bella mena de nuevos mutants. Para presentar los personajes que farían parte de este nuevo grupo, se fació un gran crossover llamado la Alianza Falange. Todas las colecciones de mutants tenían bel capítulo dedicado a esta Alianza Falange, este gran crossover. Concretamente el arco argumental publicado en X-Men y en un cani X-Men y era la siguiente generación. Y aquí ya era que conocíamos a esos nuevos personajes. En esta saga ya hay conceptos bien importantes adentro del universo mutant. Uno de ellos es la Falange, que no es la que por desgracia conocemos aquí.
En este TV unos humans que odian a los mutants se infectan voluntariamente por un virus tecnoorgánico que les da una serie de poderes. Donagan son multiformes, como Altubashol o T-1000 de Terminator, y también Antimás tienen una men colectiva como lo colectivo Borg de Star Trek. Dicen cosas en binario y asimilan materia, tanto orgánica como inorgánica. Y los mutants no los pueden asimilar por bella razón que desconocen y que aquí precisamente pues prueban de averiguar. Después, el concepto de falange ha evolucionado y ahora son la fucking hostia. Y mismo los ha feito servir Jonathan Hickman en Dinastía de X y Potencias de X, en estos tebeos que son una maravilla. Jonathan Hickman, ¿cuánto te quiero? Por Dios. Porque, bueno, pues ha revitalizado una miqueta este universo mutant en estos nuevos tebeos, contando con la presencia y mucha importancia de la falange. Otra cosa es que los protagonistas forman un equipo improvisado. No confundir con equipo purria, que ya encharremos en tebeos de Barrenaus 2. Esto no es un equipo estable, y un equipo feito de propio, porque los de la alineación oficial son fuera con otras cosas, por lo que sea, y estos que tienen contrato temporal pues sustituyen a los de contrato fixo, van tal y los pillan a estos para que faigan lo cómic. En este caso nos trovamos con un equipo formado por Banshee, por la Reina Blanca, que le daba en coma a saber qué tiempo, por Júbilo, que muchos la recordaréis de la serie de dibujos animados de los 90, y también por Dientes de Sable, que lo tenían en la mansión Xavier para hacer bella mena de terapia para que se fuese bueno. Spoiler, sale mal. Esto de hacer equipos así es una cosa alto bajo cutiana y que a yo personalmente me fa muy togoy porque tienen resultados como poco curiosos. ¿Por qué un equipo improvisado? Aquí entramos en lo que es la trama de la historia. La historia empieza con Banshee en la mansión Saber haciendo las suyas cosas de Banshee y charlando con los suyos compañeros dos X-Men. Descubre que en realidad han disparecido y los ha sustituido la Falange. Así es que, bueno, ya hay una baralla, destruye la parte de la falange que hay en la mansión y se entera de que han furtado los datos de la siguiente generación de mutants. Los jóvenes candidatos a entrar a la escuela. Así es que fa equipo con la Reina Blanca, con Júbilo y con Dientes de Sable y marchan a mirar de salvar a esa siguiente generación de mutants. De esta manera hemos conociendo a Monet, a Synchro, Pellejo, Blink y Vaina. 5 nuevos personajes que luitan contra esta falange entre que la improvisada Patrulla X los busca. Quasi todos, porque hay uno que muere, spoiler, formarán lo que se llamará Generación X y que reprenderá una miqueta y esa tradición de tener alumnado en la escuela Xavier. Pero que sí, y estos tendrán las suyas propias aventuras con Banshee y la Reina Blanca como los suyos directores de estudios. Y esta aventureta son 4 números nomás y un thriller bien entretenido y tiene una final muy emocionante con muerte incluida. La colección de Generación X duró dica 2001 y publicó todo esto, que yo creo que lo tengo todo, no sé si me faltará ver el número. Nos dijo, entre otras cosas, personajes muy buenos como Blink, que casi le dedicaron esta serie de exiliados, aunque ella hay un dos personajes protagonistas, sino la protagonista, que también amanéis en la serie de The Gifted, que los que legáis lo blog, pues ya sabéis lo que opino. Y también, pues por ejemplo, M, que es Monet, que sale en los tres números de X-Men, el universo mutant, ha tenido a saber importancia. Y bueno, muchos otros también han ido saliendo con más o menos frecuencia. Los dibujos de estos 4 números de Uncanny X-Men y de X-Men los fan Joe Madureira, que es un autor lo que se conoce como Amerimanga, una mezcla de la tradición yankee de los cómics con la tradición japonesa, y de Atraman también y Andy Kubert, que bueno, pues es una de las personas de la familia Kubert que ha dado muchos buenos dibujos. Todos dos ya tenían mucha experiencia y han continuado haciendo cosas adentro de Marvel y los X-Men. Los guions son de Scott Lobdell y de Fabián Nicieza, que estos dos son los que sustituyeron una miqueta a Chris Claremont cuando Jopó le convidaron a jopar. Estos han escrito muitísimo, pero muitísimo. Así es que tienen de todo, pues cosas buenas, cosas malas y cosas regulares. Y esta concretamente, esta alianza Falange, a yo me parece que es de lo mejor que han feito estos dos de conjunta, y sobre todo creo que hay una buena historia para presentar a un equipo como este Generación X. A diferencia de otros tebeos que charlan de rebarrenados, estos no los tengo grapa, o lo menos no todos. Sí que tengo en grapa estos de X-Men, 2 de los 4, la mitad, que además tienen portalada de esta doble, muy pincha,
Pero los otros dos, los de Uncanny X-Men, que aquí se publicaba como Patrulla X, los tengo así en este formato. ¿Por qué? Bueno, tapar de la vez en esos años, pues yo tenía otras prioridades y disé de mercar TVOs o a lo menos de mercarne todos los que deba en mercado, pero de cabo tacuán. No lo faigad, si podéis, por favor no lo faigad, porque de impuestos pasan cosas como esta y tenéis unos foros en las colecciones que son horribles y que no los replenaréis en la puñetera vida, sobre todo si no los reeditan. Por favor, reeditad los foros que tengo. Bueno, lo que mercaba eran los retapados. Estos los merqué muchos años de impuestos. ¿Y qué hay en retapado? Pues esto es una cosa que fue a Forum, que eran los que tenían los derechos de la Marvel antes, que los tenéis en Panini, que son los que lo tienen ahora, y que lo que fue mañana tan fácil como aprender pues 5 tebeos de grapica, le meten una miqueta de pegamento por aquí, un cartón, esto es cartulina normalica, ¿vale? Y ala, todo lo que tiene el almagacén, que no saben qué hacer con eso, bueno, pues lo meteban a sinas y lo vendeban por 4 perras, porque esto iba baratísimo, o sea, te salía de pistón. Claro, al decir que esto salía a saber los años después, y era una cosa que bueno, pues a yo como me teneba igual, pero a muy tachen pues que quería estar a odilla y todo eso y seguir la actualidad, pues mal, pero a yo pues de pistón. Así no pues me he feito, sobre todo pues colecciones, ya lo he mostrado antes, y esta generación X, pues que era un TVO que no me importaba tanto en esas envueltas, y que pues por este pre sí que lo podía mercar porque sí que me interesaba. Pero la Patrulla X, los X-Men, y de mal trobar, porque estos retapados se enfeban pocos porque se vendeba por un regular casi toda la tirada, pero sí que se puede trobar. Y estos de generación X, como no los le llevan ni Blas, pues bueno, pues son de cualquier botiga de estas antiguas, no llega a ir difícil de trobarlos. La Alianza Falange, conseguirla, pues lo tenéis bien difícil. Son TVOs 290 que justo pillaba antimás lo cambio de Forum, los que distribuían antes Marvel en España, a Panini, que son los que lo fan ahora, y que yo creo que no se ha tornado a editar desde ese año, desde que salió la primera vegada. Así es que habré de tirar pues de internet, de segunda mano, u de saldos, u cosas así, y de muy mal trobar. Y bueno, te Believers, barrenadas y barrenaos, di que aquí este nuevo TVOs de barrenaos, que hemos charlado de esos nuevos mutantes, de esa generación X y la Alianza Falange, la saga aunque los presentaron. Os recuerdo que tengo un blog Tierra de Barrenaos, aunque charro de los nuevos mutantes, aunque charro de The Gifted, que también lo hemos nombrado, y aunque charro de muchas otras cosas que no tienen mi cabiller con los TVOs, pero que sí, siempre en aragonés. Que tengo un programa de radio, que me puedes seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, y suscribizos, y podréis ver los videos, y si le das a la tringula os avisarán cuando enfaiga uno nuevo, que no tardaré guaire a felo. Así es que a plantar firme, TD Believers. Hola, TV Believers. Una zagra coseta, recordad que este 28 de septiembre en principio una nueva temporada de Tierra de Barrenaos Radio, la sietena ya. Así nas que a las 7 en Radio Topanación 1.8 u por streaming, ya sabéis, podréis escuchar más radio en aragonés, porque emitir nos fará vencer. Plantar firme, TV Believers.